Como parte de los programas de desarrollo urbano regional en México, tenemos que la fuente base de todos estos programas es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y bueno, en esta constitución surge de la ley de planeación, y la ley de planeación, de esta ley surge el Plan Nacional de Desarrollo, que es el eje central que rige el punto, visión o fin o meta de donde quiere llegar el desarrollo del país. Del Plan Nacional de Desarrollo encontramos políticas macroeconómicas y políticas sectoriales. Las políticas sectoriales se rigen de la Ley General de Asentamientos Humanos, lo que da pie al Programa Nacional de Desarrollo Urbano, y estos a su vez a instrumentos como son los planes de los que voy a hablar, que rigen el municipio como concepto jurídico de consecución de programas. Y bueno, dentro de todos estos programas se encuentra el Plan Nacional de Desarrollo. Este es, como ya les había dicho, el principal, es el instrumento rector de la planeación nacional y territorial, que sirve como fundamento normativo de las políticas económicas, sociales, culturales y ambientales necesarias para el desarrollo integral y sustentable del país. El fin de este es conseguir un futuro deseado y así como los medios para realizarlo, o sea, es como una visión a futuro que el país en general quiere lograr, y este es el instrumento fundamental y más importante para lograrlo. Sus características esenciales son que debe ser prospectivo, tiene que tener integralidad, que es interrelacionar las diversas dimensiones del país, tiene que tener equidad o la justa distribución de espacio e ingreso entre municipios y territorios, tiene que tener asociatividad territorial, que es alianza entre territorios, flexibilidad para poder cambiar en caso de que no esté bien diseñado o en caso de externalidades o cambios en las situaciones, evaluabilidad, que se puede evaluar y tener bases, y una participación efectiva y concertación, y esta se refiere a una participación de toda la población. Bueno, el ciclo del proceso de planificación y sus instrumentos. El proceso de planificación consta de 3 fases. Está la fase de formulación y aprobación, la fase de ejecución y la fase de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas. La fase de formulación es pues como sentar las bases del plan nacional, el marco fiscal, marco legal, marco como de las distintas dimensiones que se van a tocar, y un sistema de información específico que nos ayude a crear indicadores y a crear información confiable para así saber en qué aspectos se deben incluir en el plan. En la fase de ejecución está el banco de programas y proyectos, plan operativo anual, plan de acción y presupuesto. Esta fase, pues como su nombre lo dice, ya es poner en pie el plan y hacerlo viable y darle vida para que en realidad sea un plan de acción. Y la fase de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas, pues es evaluar el desempeño de este plan dentro de todos los territorios, dar informes acerca de si funcionó o no y en qué áreas no funcionó y qué se puede hacer, y rendición de cuentas a la ciudadanía. Después tenemos el Plan Municipal de Desarrollo Urbano. Si pueden ver este mapa, se compone de 2 planes o programas. Uno es el Plan Municipal de Desarrollo Urbano y el otro es el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial. El Plan Municipal de Desarrollo Urbano toca temas como la infraestructura urbana, los servicios, el equipamiento de servicios, los espacios públicos, el uso de suelo, el transporte público, los sistemas urbanos, la competitividad económica y social, los recursos naturales y energías renovables, residuos sólidos urbanos y reciclamiento del agua. Entonces es como una parte integral del Plan Nacional de Desarrollo Urbano que se desprende de el Plan Nacional de Desarrollo, se desprende de y es hacia lo urbano y en un enfoque más pequeño que es lo municipal. Analiza 5 espacios o aspectos: ámbito subregional, medio físico natural y transformado, aspectos socioeconómicos y administración del desarrollo urbano, que son aspectos muy importantes en un entorno urbano. Y bueno, tiene varios pasos o estrategias a seguir. Está la estrategia urbana en función del desarrollo económico, zonas de mayor potencial económico. Está la estrategia para el desarrollo urbano, que es la zonificación territorial de zonas urbanas, de expansión urbana, de áreas de protección y reservas ecológicas. La programación y la corresponsabilidad social, que son acciones en distintos plazos y que autoridades van a participar, por lo que se hace una matriz de corresponsabilidad. Y la instrumentación, seguimiento, evaluación y retroalimentación, que es la evaluación de
de este plan y cómo se puede mejorar. Y del otro lado está el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial, que pretende analizar los factores que determinan problemas sociales, económicos y ambientales, elabora escenarios y una cartera de proyectos y define criterios de distribución territorial. Y bueno, como paso primero se determina el marco normativo. Este es casi en todos los planes porque se necesita saber en qué leyes se está fundamentando este plan y si está acorde a nuestra General Carta Magna. Después está el diagnóstico, que es un análisis del medio físico natural, que son todo el ambiente que nos rodea, los procesos sociales como el crecimiento demográfico, la pobreza, la migración, la tasa de indígenas, todos estos aspectos, la vivienda, que es la calidad de las casas, y el equipamiento, que son los servicios que tienen estas casas, el patrimonio histórico-cultural y los procesos económicos, que es como los salarios, el trabajo, la población, la producción bruta, ¿verdad? Y en tercer paso está la prospectiva, que es una hipótesis del funcionamiento del sistema urbano municipal por plazos. Y en cuarto lugar, en cuarto como paso está la cartera de proyectos e instrumentos, que son las líneas de acción y los proyectos estratégicos que se quiere lograr. La mayoría tiene como la misma estructura, pero cada uno sirve para determinadas cosas. Por ejemplo, los pasados pues son para las zonas urbanas estrictamente, y este sería el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial, que ya no solo es como específicamente áreas urbanas, sino en general, y es la expresión espacial de las políticas económica, social y cultural de toda la sociedad, cuyo objetivo es un desarrollo equilibrado de las regiones y la organización física del espacio. Entonces, este ordena las actividades humanas en cuanto al espacio y se propone que haya un desarrollo igualitario entre territorios o equilibrado, y que la organización del espacio sea proactiva, o sea, que esté bien diseñada. El proceso consta de distintas fases. La fase 1 es el sistema de coordinación en el que los diferentes actores se ponen de acuerdo. La fase 2 es el análisis normativo, el análisis para el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial, que se puede identificar por las siglas PMOT. Y bueno, este diagnóstico involucra 4 procesos principales: procesos naturales, procesos sociales, procesos de vinculación y procesos económicos. Los procesos naturales pues son clima, suelo, agua, territorio, todo esto, que también habla de la delimitación de unidades de paisaje, que son como distintos territorios que tienen características similares y que se pueden agrupar en unidades de paisaje específicas para tratar con ellas. Los riesgos naturales y la aptitud del medio natural. La aptitud del medio natural es para qué es bueno el suelo y qué riesgos tiene dentro de sí mismo el territorio. Los procesos sociales pues son todo lo demográfico y lo que ya había mencionado en el otro programa, que son viviendas, qué tipo de viviendas, el equipamiento, los servicios, etc. Y los procesos económicos son localización de las actividades económicas, especialización del territorio, integración de sectores económicos, las formas de producción que éste tiene, la tenencia de la tierra, la organización empresarial y todo lo que es del salario y la ocupación de las personas. Después están los procesos de vinculación, que es como estos territorios se relacionan entre sí, y puede ser los transportes y las telecomunicaciones, así como procesos interregionales integradores, y cómo las ciudades más importantes se relacionan con los municipios aledaños y las relaciones que se dan entre estos dos. Y después está dentro del mismo diagnóstico la evaluación de impactos, la aptitud de uso del territorio, que se relaciona con la aptitud del medio natural, y se debe de hacer un análisis FODA, que es algo innovador porque generalmente se utiliza en las empresas, pero también es importante en los territorios, ya que identificas tus oportunidades, debilidades, amenazas y fortalezas, y eso te hace ver hacia dónde tienes que caminar, qué es lo que tienes que fortalecer, etc. La fase 3 es la formulación del PMOT, que se debe de diseñar un modelo territorial o imagen objetivo que se quiere conseguir a largo plazo. También está el diseño de escenarios. Hay 3 tipos de escenarios: de tipo tendencial, óptimo o contextual, y deseable, estratégico o de concertación. El tendencial es hacia dónde va dirigido el territorio, analizando lo que ya está pasando ahorita. El óptimo es lo que se quiere lograr, y el deseable o estratégico es lo que se quiere lograr, pero un poco más
no tan real, pues no tan certero de lo que se está tomando en cuenta. Y se deben establecer objetivos estratégicos, metas y una matriz de objetivos por actores. Después está la ejecución del PMOD, que es identificar los instrumentos legales, administrativos, financieros y las instituciones que darán ejecución a la propuesta del PMOD. La matriz de corresponsabilidad y los instrumentos con los que cuentan las administraciones municipales para llevar a cabo el PMOD son instrumentos de regulación, que es más hacia el ámbito jurídico, instrumentos de fomento, que es más de tipo financiero, o el financiamiento que se da al PMOD, y los instrumentos financieros. Bueno, también para apoyar el PMOD están los programas de gobierno federal que están dirigidos a los municipios. Y por último, la fase 5, que es el seguimiento y evaluación de resultados. Y hay un proceso de gestión que evalúa los proyectos, pero además se generan indicadores para evaluar los proyectos que ayudarán a la creación del modelo de territorio. Y bueno, dentro de no es como un programa para desarrollar regionalmente, sino es un instrumento que utiliza el gobierno federal para esto, que son los atlas de riesgo municipales, que son instrumentos con los que el gobierno federal apoya el ordenamiento de los asentamientos humanos. Ahorita es un tema muy importante porque los asentamientos humanos están desperdigados por todo nuestro territorio, y aunque se supone debería haber una legislación y una correcta seguimiento de estos y una ley que lo regula, como la Ley General de Asentamientos Humanos, pues estos siguen brotando descontroladamente en todo nuestro territorio. Entonces los atlas de riesgo municipales identifican en qué áreas hay un riesgo de deslave, o de si hay fenómenos naturales, cuáles serían las áreas más vulnerables, y hace que al ubicarlas se haga un programa o un modelo de mejoramiento territorial. Y bueno, su historia está entre los años 80 y la actualidad. En el 86 se elaboraron varios documentos iniciales que dieron después cauce al Atlas. Y en el 91 se dio el primer Atlas Nacional de Riesgos, que abarca 3 puntos: descripción de fenómenos, ubicación geográfica de los fenómenos y la localización de los sistemas expuestos al riesgo. Y bueno, dentro de este tema de los atlas están las geografías locales, que abordan la relación entre la dimensión jurídica y espacial de las políticas públicas. Tratan las consecuencias espaciales a la aplicación de leyes y reglas, y sus enfoques es la juridificación, que es el proceso en el que las demandas sociales se integran a los marcos normativos, y las condiciones de ejecución y cumplimiento de los marcos normativos vigentes a múltiples escalas. Este es un tema importante porque generalmente cuando se hace un plan o un programa de desarrollo regional, sí se toma en cuenta las leyes, pero no se ve el impacto que estas leyes tienen en el tipo de vida que tienen estos habitantes de ciertos territorios. Entonces es importante saber si una ley tendrá un afectamiento positivo o negativo a la vida de las personas, cómo se puede desarrollar lo territorial, o cómo se puede relacionar más bien lo territorial con lo jurídico. Y bueno, el Atlas de Riesgo tiene 4 componentes, que son las acciones para disminuir la ocupación en zonas de riesgo, que es importante porque si la gente sabe que hay riesgo, debería no vivir en esas áreas, pero no se hace así. Entonces los atlas de riesgo son importantes para eso. El segundo es obras y acciones para la reducción y mitigación de riesgos, acciones para la conservación de sistemas naturales y acciones de educación y sensibilización para la prevención de desastres. Es lo que ya se había mencionado, si la gente sigue viviendo ahí, es evidente que un riesgo existe para ellos. Y también si empresas trabajan en ciertas áreas de riesgos, o si construyeron una carretera en una cierta área de riesgo. Entonces es ese factor de sensibilizar a la gente para que entienda que existe un riesgo latente ahí. Y después está el Programa Municipal de Ordenamiento Ecológico y Territorial, que es similar al anterior, pero agrega el factor ecológico. Dirige la ocupación y el aprovechamiento de los espacios con el fin de localizar y alcanzar el mejor desarrollo posible, tomando en cuenta las potencialidades del desarrollo. Entonces ya no solo es ubicar el territorio, sino saber si éste tiene potenciales de desarrollo. Sus principios rectores son la integralidad, la articulación, la participación, la prospectiva, el equilibrio territorial, la sostenibilidad ambiental y que sea adaptativo. Tiene 5 etapas. La etapa primera es la caracterización. En esta se integra un sistema de información para el ordenamiento ecológico y territorial con insumos, indicadores, productos cartográficos y estadísticas necesarias.
Después está el diagnóstico, que identifica los procesos y relaciones que determinan la existencia de conflictos territoriales, y analiza e identifica áreas para la protección y conservación natural, identifica áreas con aptitud para el desarrollo de actividades humanas, identifica zonas críticas, determina la relación funcional del territorio municipal y los asentamientos humanos que lo rodean, determina las zonas de riesgo con amenazas naturales. Y después está la etapa del pronóstico y prospectiva, que es hacer como un escenario deseable a alcanzar. Y también debe ser estratégico dependiendo de las tendencias y cambios que están teniendo las diferentes variables. También hay 3: escenario tendencial, alternativo y estratégico. Y por el cuarto paso tenemos la propuesta, que es un modelo de ordenamiento ecológico y territorial que maximice el consenso entre sectores, minimice conflictos ambientales y favorezca el desarrollo integral y sustentable del municipio. Esto significa que debe haber un acuerdo entre los diferentes actores sociales, que debe dar desarrollo y que debe utilizar al máximo las capacidades del territorio, respetando las áreas verdes o que se tienen que conservar, y así siendo un desarrollo sustentable. Y el último paso es la instrumentación, que son las herramientas de gestión, lo legal, los procesos para monitorear y actualizar el programa y las alternativas de financiamiento del programa. En realidad les digo que los pasos son como similares, pero cada uno se enfoca en algo diferente. Y por último tenemos los estudios de viabilidad y costo-beneficio para la reubicación de población en zonas riesgosas. Entonces, si ya ubicamos zonas riesgosas con los atlas y con los programas de ordenamiento ecológico y territorial, pues podemos tener esta reubicación de población y al mismo tiempo analizar los costos-beneficios. Estos estudios de viabilidad definen las características socioeconómicas de la población y la situación de riesgo, además de las necesidades de esta población, porque si los vas a reubicar tienes que saber qué es lo que estos necesitan. O sea, no solo es moverlos porque sí, sino satisfacer sus necesidades. Y los criterios de partida son criterios para un ordenamiento territorial deseado, criterios para un enfoque de proyecto estratégico y criterios de sustentabilidad. Este tiene 3 etapas, que es la etapa 1, la elaboración del estudio. En este se hace un diagnóstico con la ubicación del asentamiento humano y delimitación del polígono. Esto es un poco más cartográfico y se hace un polígono territorial, sabiendo cuáles son los límites de este polígono y en dónde se encuentra en el mapa. Después, dentro del diagnóstico se hacen los antecedentes del territorio, especificando si la ocupación se dio de forma irregular, describir las condiciones geográficas que tenía y las transformaciones que ha tenido y qué condiciones detonaron el riesgo existente. Después se hace un estudio del número de hogares y habitantes, y dentro de estos habitantes los que están en mayor vulnerabilidad, como tercera edad y necesidades especiales. En el cuarto rubro están las viviendas y servicios, tipo de viviendas, que es precaria, semipermanente y permanente. Esta depende de los materiales con los que se hicieron, el techo y el suelo y las paredes. Después está la infraestructura de servicios, y que es similar al equipamiento, que esto sería como el drenaje, el cableado de la luz, si el agua llega por pipa o por drenaje, o distintos tipos de servicios. Y dentro de la etapa 1 también está el análisis de riesgos, que es fundamental porque estamos viendo cuál es el riesgo de este territorio. La etapa 2 está la elaboración del proyecto, es el realizar el FODA, la formulación de objetivos, estrategias, acciones, metas y alcances, y la planeación y el diseño. Y en la etapa 3 está la viabilidad y el costo-beneficio, análisis de viabilidad y si el área que se va a reubicar o mitigar, el proyecto es viable en esa área. El análisis de costo-beneficio, que es antes y después del proyecto, cómo se ven las condiciones. El plan económico, que es cuánto se va a utilizar para cada acción. Y el modelo de gestión es sumar todos estos montos para saber en realidad cuánto va a costar el modelo de reubicación de población, y hacer una matriz de corresponsabilidad del financiamiento. Entonces encontramos que dentro de todos estos planes que existen en distintos niveles, regional, estatal, municipal, local, nacional, y de las distintas dimensiones social, económica y cultural y ambiental, pues su fin es ordenar el espacio de modo que haya equilibrio, que todas las regiones tengan los mismos beneficios y ingresos, y ordenar el espacio de modo que haya un desarrollo tanto económico, social y cultural,
y que todo esto se logre de forma armoniosa para que el país tenga un crecimiento económico y que todos sus habitantes tengan condiciones de vida correctas. Y esto sería todo por mi parte.